Nos acompañan de manera virtual a esta actividad. Son las 11 en punto, hora de iniciar este taller de análisis de sentencias. La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, a través de la Dirección General de Relaciones Institucionales Nacionales, también llamada DGRIN, agradecemos su interés y su asistencia virtual a través de esta plataforma. Es requisito para estos talleres virtuales que tengan sus cámaras encendidas para una mejor interacción, por lo que les pedimos a quienes no la han encendido que lo hagan en este momento para que no los den de baja. También les pedimos que en la plataforma, en el cuadro donde aparecen, pongan su nombre tal y como se registraron para estar en posibilidad de acreditar su asistencia virtual y entregarles sus constancias. Para ello, en la parte superior de su recuadro aparecen 3 puntos. Hay que dar clic ahí y les aparece la opción de renombrar. Hay que dar clic y poner su nombre completo. Dicho lo anterior, le damos la bienvenida y agradecemos la presencia virtual de Rodrigo Escobar Garduño, secretario de Estudio y Cuenta de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, quien será el encargado de realizar el análisis de la sentencia Sub-Rep 80/2019 relacionada con el uso indebido de la pauta en radio y televisión por promocionales discriminatorios en campaña electoral. De igual forma, para moderar este taller le damos la bienvenida a Alma Valdés Salas, directora general de Relaciones Institucionales Nacionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Y bueno, la intención de este taller, que va dirigido principalmente a estudiantes de Derecho, de carreras afines, a la sociedad civil y al público en general, es explicarles en un lenguaje claro, menos técnico, las etapas y recorrido impugnativo de la sentencia que se analiza. Esto de manera breve. Además, los derechos que se ponderan en las resoluciones judiciales electorales, los razonamientos que llevaron a sostener cada postura y la importancia, alcance y relevancia de la sentencia analizada para la sociedad en general, entre otras cosas. Y bueno, para agilizar tiempos y que no se mezclen ruidos, sus micrófonos estarán silenciados. Entrando a la metodología, las preguntas que tengan sobre el tema en esta ocasión, debido al número de participantes, podrán ser realizadas únicamente por el chat de la plataforma. Pueden hacerlas en cualquier momento del análisis. En cuanto se junte un bloque de preguntas, la moderadora las irá leyendo y serán contestadas al momento por el ponente para hacer la actividad interactiva. Por ello, se les pide atentamente que las preguntas sean lo más concretas posibles para que no pierda dinamismo la actividad. En caso de que no se alcancen a contestar todas las preguntas que realicen vía chat, se les harán llegar las respuestas vía correo electrónico. Por último, les comento que la constancia se les enviará vía correo electrónico con el nombre tal y como lo mandaron para su registro. A continuación, cedo el uso de la voz a Alma Valdés Salas, directora general de Relaciones Institucionales Nacionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Es suyo el micrófono, doctora. Gracias, Leonardo. Muy buenos días a todas y todos ustedes. El magistrado presidente Felipe Alfredo Fuentes Barrera, las magistradas y los magistrados que conforman el Pleno de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y en especial la magistrada Mónica Aralí Soto Fregoso, quien es la impulsora de este proyecto, les envían un cordial saludo. Deseo agradecer especialmente al magistrado de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Indalfer Infante González, su disposición con la cual se sumó a este proyecto. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación tiene como objetivos institucionales el consolidarse como un tribunal abierto a la ciudadanía. Yo agregaría también que desea ser una institución que escucha y dialoga. Con estos objetivos siempre en mente y ante la pandemia por el COVID-19, la Dirección General de Relaciones Institucionales Nacionales, conocida también como DGRIN,
ha buscado apoyarse en la creatividad y la tecnología para adecuar sus proyectos y mantener abierta una puerta a la vinculación con la ciudadanía. El día de hoy llevaremos a cabo el cuarto taller virtual de análisis de sentencias, proyecto en el que el lenguaje ciudadano y la comunicación fluida entre los participantes y el ponente permiten un acercamiento amable, didáctico, nutrido, con el propósito de conocer la fuerza de las sentencias electorales y su relevancia para dinamizar nuestra democracia, nuestro Estado de Derecho y la inclusión social. En esta ocasión se analizará la sentencia SUB-REP 80/2019, la cual nos permitirá dialogar sobre el tipo de mensajes políticos que pueden ser emitidos en los tiempos de Estado y sus limitantes cuando estos son vulnerados por principios o valores. La sentencia mencionada será analizada y comentada por Rodrigo Escobar Garduño, quien es secretario de Estudio y Cuenta en la ponencia del magistrado Indalfer Infante González. Rodrigo, bienvenido, agradecemos tu invaluable presencia. Por lo que siendo las 11:06 de la mañana, damos inicio al cuarto taller de análisis de sentencia virtual. Deseo a todas y todos ustedes una experiencia agradable, fructífera y sin más por el momento le cedo la voz a nuestro ponente. Bienvenidos todos. Gracias, doctora Alma Valdés, directora general de Relaciones Institucionales Nacionales del Tribunal. Pues muchísimas gracias estoy viendo aquí, 128 participantes. También gracias al Tribunal como institución, a la magistrada Mónica Soto, que impulsa este tipo de mecánicas, al magistrado Indalfer Infante, con quien yo colaboro por haberme propuesto para platicar con ustedes sobre este caso que fue precisamente ponencia fue propuesta de la ponencia del magistrado Infante González. Como lo platicábamos, gracias. Como lo platicábamos hace unos, como lo platicaba la doctora hace algunos momentos, la idea no es de un curso de capacitación, sino es de un taller de análisis. Aquí lo importante no es, creo yo, perdón, que yo venga nada más a platicar y a pasar las diapositivas y a leerlas de lo que dijimos en la sentencia, sino lo más importante para nosotros como tribunal es cuál es la opinión que a ustedes les genera, con independencia del grado de estudios, con independencia de si se dedican a lo electoral per se o si tienen la licenciatura en Derecho, en fin. Con independencia de esto, este tipo de documentos, las sentencias, están dirigidas a final de cuentas a la sociedad en su conjunto. Esta sentencia habla de un spot, y ahorita vamos a entrar al detalle, de un spot, de un promocional que se pautó en los tiempos, que hacía una serie de referencias que al parecer eran discriminatorias. Bueno, aquí lo interesante es saber, no sé si el material se distribuyó, la sentencia, ¿tuvieron conocimiento de ella, doctora? No sé cómo vemos esa parte. O Leonardo, no sé. No tienen la sentencia, tienen el QR, viene en el promocional del taller de análisis. Quien estuvo interesado pudo haber entrado al QR donde está la sentencia. Perfecto, muchas gracias. Bueno, ojalá y sí se haya podido descargar porque esto nos va a permitir que sea mucho más interactivo. Como lo comentábamos al principio con la metodología que nos indicaban, la idea es que yo haga una serie de exposiciones, digamos, temáticas, por así decirlo, un aspecto general del recurso de revisión del procedimiento especial sancionador, del propio procedimiento sancionador especial, y sobre esta marcha vayamos formulando algunas inquietudes. Entonces, para no comernos más el tiempo y entrar a lo importante, bueno, ya nos decían, este es el caso del recurso de revisión del procedimiento especial sancionador 80. No sé si podemos avanzar a la siguiente lámina. Aquí, a ver, en principio, lo importante es los antecedentes del PES. Nosotros le decimos PES, obviamente, procedimiento especial sancionador, ¿no? Este procedimiento tuvo sus orígenes en la muy latosa elección de 2005-2006, en la elección de Calderón contra López Obrador. No teníamos en ese tiempo un sistema tan acabado
de procedimientos sancionadores. El COFIPE en ese tiempo regulaba ahí una serie, un procedimiento muy breve con muy pocas disposiciones normativas, en fin. Cuando se empezaron a reclamar precisamente aquellos promocionales de López Obrador es un peligro para México, hubo la necesidad de crear un procedimiento. Este procedimiento fue creado por el propio tribunal, porque el INE decía, bueno, yo no tengo herramientas para esto. Y el tribunal, a base de varias sentencias, determinó que se debería integrar un procedimiento expedito, sumario, para que se tramitaran este tipo de quejas y este tipo de denuncias. Entonces, a través de este mecanismo se empezaron a regular o a analizar conductas que pudieran incidir sobre todo en el resultado del proceso electoral. Transcurrido este proceso, recordarán ustedes que entramos en una dinámica de reformitis, donde todo se trató de llevar a la ley, ¿no? Entonces, derivado de estos criterios del propio tribunal, se incorporaron ahora sí en el COFIPE nuevo, en el COFIPE 2007-2008, el procedimiento especial sancionador. Se dividieron, se distinguieron dos procedimientos, grandes procedimientos, el 2008, el procedimiento ordinario sancionador y el procedimiento especial sancionador. Y sobre todo el procedimiento especial, la idea que tenía era el de ser un procedimiento muy rápido. Por ahí tenemos la siguiente lámina algunas características que tiene el procedimiento especial. Es un procedimiento de investigación, es dispositivo. ¿Qué quiere decir que sea dispositivo? Esto es algo bien interesante. Por lo general, los procedimientos sancionadores tienen un carácter inquisitorial. ¿Esto qué quiere decir? Que la autoridad es la que anda buscando, ¿sí? Las irregularidades. Sin embargo, por criterios de la Sala Superior, se ha dicho que el procedimiento especial sancionador es más bien como un conflicto entre dos partes en igualdad de circunstancias, ¿sí? O sea, el denunciante, si bien va ante la autoridad nacional, ahora Autoridad Nacional Electoral, pero la realidad es que tiene más una característica adversarial. Entonces, por eso se le denomina eminentemente dispositivo a diferencia del ordinario sancionador. Es de investigación porque obviamente la autoridad tiene facultades, la autoridad nacional tiene facultades para indagar y recabar pruebas sobre la acreditación de los hechos. Es sumario porque esto se tiene que tramitar muy rápido, ¿sí? Precisamente porque se da o se utiliza durante los procesos electorales. Entonces tenemos que agotar este procedimiento antes de que las violaciones puedan trascender de tal forma que alteren el resultado. Es un procedimiento que puede iniciarse a instancia de parte o de oficio, ¿sí? Si la autoridad electoral tiene conocimiento de algún hecho, debe iniciarlo con independencia de que exista denuncia o no. Tiene un principio de tipicidad, pues esto que quiere decir que tiene una serie de conductas reguladas o de hipótesis normativas que se tienen que acreditar. Es un procedimiento de reparación, ¿sí? Porque tiene la lógica de regresar, por así decirlo, las cosas al estado en el que se encontraban antes en la medida de lo que sea posible. Sancionador, obviamente, también porque tiene una finalidad de que la persona imputada, la persona a la que se le encuentra responsable, no reincida nuevamente en esta conducta y sea incluso ejemplar. ¿Esto qué quiere decir? Que frente a otras personas se den cuenta de que este tipo de conductas, en caso de cometerse, llevan una sanción. Es cautelar, y esto es muy interesante, porque no hay necesidad de esperar a que el procedimiento se concluya, si no hay una medida intermedia, una medida incidental que permite que durante la tramitación del procedimiento las conductas supuestamente irregulares no vayan transcurriendo de tal forma que cuando lleguemos a una sanción, pues esto sea irreparable, pues esto sea ya intrascendente que yo sancione, porque la finalidad primordial no es la sancionadora, sino es evitar afectaciones al proceso electoral. Y es biinstancial porque este procedimiento se tramita precisamente en dos instancias. Una, la etapa de instrucción ante el Instituto Nacional Electoral y la etapa de resolución ante la sala especializada del Tribunal Electoral. Ahora, las medidas cautelares. Las medidas cautelares, como les decía, tienen naturaleza accesoria. Esto quiere decir que siguen la suerte o siguen la suerte de lo que pase en el expediente principal. Si nosotros encontramos que no hubo sanción,
las medidas cautelares dejan de existir. Es temporal porque obviamente solamente van a durar el tiempo durante el que transcurra el procedimiento sancionador. Se pueden dictar a instancia de oficio o a instancia de parte, igual que el procedimiento original, incluso aunque la parte afectada no lo pida, porque aquí hay que recordar que a final de cuentas no es no estamos aquí tutelando el interés individual de una persona. O sea, no es nada más el candidato, por ejemplo, en este caso, que se sintió agraviado porque se transmitieron una serie de promocionales eh, en radio y televisión donde lo discriminaban por estar enfermo. O sea, no solamente era ese derecho que debíamos de tutelar, sino también pues, el derecho de la colectividad a recibir información fidedigna. Entonces, la autoridad electoral puede darse cuenta de que en una denuncia, si bien la parte denunciante no solicitó el dictado de medidas cautelares, es necesario que se dicten. La medida cautelar, es lo que les decía, tiene la finalidad de evitar que se consumen de manera irreparable los actos. Es lo que les decía hace un momento. Si yo dejo que un promocional transcurra todo el tiempo para el que estaba pautado, pues cuando yo llegue, imponga una sanción y ordene que el promocional se baje, pues a lo mejor incluso ya hasta concluyó su difusión y ya no podemos hacer nada para revertir esos. Hay una cosa que se llama la apariencia del buen derecho, que es algo, digamos, quizás relativamente complejo de manejar. Que la apariencia del buen derecho es, a veces para dictar una medida cautelar, nosotros tenemos como que aproximarnos al fondo. Por lo general, las medidas cautelares no se pronuncian sobre la existencia o no de la infracción. O sea, no vamos a llegar allá. Pero hay veces, por la naturaleza del caso, donde tenemos como que abrir una cortinita y ver si existe la posibilidad real, razonable, de que la conducta denunciada pudiera ser irregular, ¿sí? Por eso se llama la apariencia del buen derecho. O sea, aparentemente existe cierta razonabilidad, cierta lógica en lo que nos están denunciando, entonces por eso tenemos que parar el acto denunciado. Y el peligro en la demora es eso, que si yo me tardo mucho, entonces voy a generar irreparabilidad en los actos impugnados. Ahora, las etapas del procedimiento especial sancionador, estas son las que yo he identificado. Si pudiéramos avanzar en la siguiente lámina. A lo mejor, espero, me habían prometido algunos compañeros de la sala especializada que iban a andar por aquí. Ellos me podrán corregir si consideran, porque ellos son, digamos, los expertos directos en el procedimiento especial sancionador, si hay otro tipo de etapas. No tenemos la denuncia, obviamente. A veces hay una reserva, hay veces que de la denuncia y de los elementos de prueba que se aportan al expediente, la unidad técnica de lo contencioso del Instituto Nacional Electoral no tiene los suficientes elementos para iniciar el procedimiento, entonces lo pone en reserva, en lo que hace una serie de actos preparatorios de investigación, que es la etapa que sigue, pide informes. Después de esto, si conjunta los elementos, tiene la admisión, las medidas cautelares, ya lo sabíamos, una audiencia de pruebas y alegatos y el cierre de la instrucción, que es ya cuando considera que el expediente está completamente integrado, entonces lo pone a disposición de la sala especializada. Ahora, ¿por qué aquí antes de hablar de la etapa de resolución, si ustedes se fijan, dice sala regional entre comillas? A ver, no sé si eh, quizá brincándonos un poquito las reglas, ¿hay alguien por ahí de la sala especializada? A ver, veo por aquí que levante la mano. Sí se puede levantar la mano a través de ¿no? ¿Alguien de la sala especializada? Si no, yo ya detecté a alguien. Entonces, si no levantan la mano, yo lo detecto. Ya levantaron la mano aquí. Ishel, a ver si le pudiéramos abrir el micrófono. ¿Se puede o no se puede? Sí, sí se puede. Sí. Excel cierra. Excel, ¿andas por ahí? Ya está por aquí. Ya está por ahí. Nada más que tiene cerrado No, el ahorita se lo micrófono. abren. Hola, ¿me escuchan? Sí, ya te escuchamos.
A ver, Ixchel. Hola, ¿qué tal? Buen día. Muchísimo gusto de estar con ustedes en este taller. A ver, Ixchel, ¿por qué crees que le puse sala regional, entre comillas? Digo, entre paréntesis, especializada. ¿Tú qué opinas? ¿Es una sala regional? Hola, ¿qué tal? Les doy las gracias por participar en este taller con una sentencia de la sala especializada, que es donde estamos laborando actualmente. Pues desde mi punto de vista es una sala nacional con una competencia que abarca todo el país. Por tanto, desde mi punto de vista no sería una sala regional, sino pues una sala con una competencia abrumadora. Ok, perfecto. Muchísimas gracias, Shell. Efectivamente, mucho se discutió cuando la reforma por en el 2014, donde se crea precisamente la sala especializada, se cuestionaba, o más bien el modelo que se tuvo en ese momento era el modelo de las salas regionales con las que se integraba el tribunal. Recordemos que en un principio el tribunal tenía nada más 5 salas regionales y la sala superior, pero cuando hubo la necesidad de crear esta sala que se dedicara únicamente al tema de los procedimientos especiales sancionadores, entonces parece ser que lo más cercano que tuvieron fue el tema de las 5 salas regionales. Entonces le pusieron sala regional. Pero como bien nos comentaba Ixchel, es una sala con una competencia nacional. No hay regionalidad aquí, a diferencia de las otras 5 salas, donde esas sí tienen una circunscripción en la cual ejercen jurisdicción y competencia, ¿sí? La sala Ciudad de México que tiene a Puebla, la Ciudad de México, Tlaxcala, Morelos y Guerrero, y así podemos encontrar las circunscripciones de las otras 5, de las otras 4 salas. La sala regional especializada tiene competencia a nivel nacional. Entonces, en realidad, estamos en presencia de una sala especializada. Deberíamos quitarle el apodo, por así decirlo, el apellido de regional y dejar nada más una sala especializada. Pero bueno, para efectos prácticos, la legislación habla de salas regionales y entre ellas incluye a la sala especializada, pero bueno, ya sabemos que el legislador no siempre es lo más atinado posible. Entonces, bueno, continuando con el punto, la siguiente, donde estábamos donde dice sala regional especializada, bueno, tenemos las etapas, la recepción del expediente, la unidad técnica se lo manda a la sala especializada. En la sala especializada hacen una verificación de que venga pues debidamente integrado e incluso tienen la facultad, la sala especializada, de regresarle a la unidad técnica de lo contencioso el expediente si considera que hay algunas irregularidades o que considere que hace falta mayor desahogo de alguna diligencia, de algún tipo de investigación, en fin. Tenemos el turno, al igual que en todos los órganos jurisdiccionales en materia electoral, se turna el expediente a un magistrado ponente, quien es con su equipo, va a revisar obviamente el expediente y va a hacerle una propuesta al pleno de resolución. Y ya pasamos entonces a la resolución o sentencia del caso. Ahora, fue, digamos, el primer marco, un marco conceptual, teórico, para que tuviéramos una base mínima de qué es de lo que vamos a hablar en este caso. O sea, ya ahorita ya tenemos aquí el primer spoiler, ya estamos avanzando en el contexto del caso, pero yo quisiera saber si hasta aquí tenemos alguna duda, algunas preguntas que ustedes ya hayan formulado y que pudiéramos empezar a responder para no seguirnos de corrido y después tenernos que regresar hasta acá. No sé si tengamos ya algún cuestionamiento. Parece que no. No. Bueno. Sí hay uno, a ver, Rodrigo, nos pregunta Felipe González, ¿es procedente que las autoridades electorales sustancien
dicten medidas cautelares y sancionen en contra de propaganda electoral o posicionamiento personalizado de imagen de servidores públicos, incluso de quienes no lo sean, fuera de los plazos electorales, es decir, cuando no haya proceso electoral? A ver, no es exactamente el tema, pero me lo voy a así de rapidito, porque, digamos, aquí de lo que estamos hablando en este caso es de uso indebido de la pauta. La pregunta está más bien dirigida a promoción personalizada de funcionarios, violación al 134, o bien, ¿perdón? Sí. Ah, en el caso de personas que no sean funcionarios, pudieran ser actos anticipados de campaña. Entonces, así, muy rápidamente, sí se pueden sancionar a funcionarios por promoción personalizada en aquellos casos en los que se acrediten una serie de elementos. En el caso del elemento temporal, lo que la Sala Superior ha dicho es que sí se puede acreditar, o sea, no necesitamos solamente estar en proceso electoral, ya sea local o federal, para que se acredite la promoción personalizada, sino que se puede dar antes, a veces poquito antes de que inicie el proceso o mucho tiempo antes. Todo dependerá del grado de afectación y del grado de promoción del funcionario. Pero, digamos, esta pregunta la dejo así, o sea, esta respuesta la dejo así muy breve, porque no es exactamente el tema del que nos ocupa el día de hoy. Entonces, para no distraernos, perdón, apagué mi cámara. Ya, ahí está. Oh, qué caray. Perdón. Entonces, bueno, continuamos con la lámina. Entonces, ya entrando en la materia, el contexto del caso. Son dos promocionales. Digamos, es el mismo promocional en dos versiones, radio y televisión, pero prácticamente dicen exactamente lo mismo. Se escucha ya no hubiera sido interesante tener el video, pero el video ya no existe, ni siquiera, aquí hago un paréntesis, ni siquiera en la plataforma del INE, donde se guarda todo el histórico de casos, porque precisamente uno de los efectos de la sentencia, como vamos a ver, es incluso dar de baja, o sea, no tendría caso que sancionáramos a alguien y dejáramos que el promocional siguiera circulando, porque ya determinamos o se determinó que es un promocional que discrimina. Entonces, solamente tenemos las imágenes y los datos que nos dan las propias sentencias, tanto de la sala especializada como de la sala superior. Entonces, bueno, pues ustedes ahí podrán ver una voz masculina. ¿Has escuchado las propuestas de los otros candidatos? ¿Sigue? Dice luego voz masculina 2. Sí, pero uno está enfermo y no puede gobernar y el otro se robó mucho dinero. Yo voy con Jiménez Merino. Luego dice otro voz masculina 1. Sí, él trae fuerza, buenas propuestas. Voz femenina 2, por cierto, amiga, ya sabes por quién vas a votar. Hay uno que dicen que está enfermo. Y bueno, así se va el promocional y llegamos hasta las partes denunciadas. O sea, como podemos ver, pues hay una perfecta identificación de quién es la propaganda. O sea, no tenemos ahí duda de que la propaganda pues está siendo emitida en su momento por el candidato a gobernador, Jiménez Merino, y el Partido Revolucionario Institucional. Entonces, las partes denunciadas, las partes en el procedimiento, la parte denunciante es Morena, ¿sí? Y los denunciados son el PRI y Jiménez Merino, el candidato a gobernador. Sin embargo, aquí hay y la conducta denunciada es porque, me regreso dos minutitos. Sin embargo, como ustedes puedan haber apreciado, en la resolución no se sanciona a Jiménez Merino y de hecho ni siquiera se le emplaza. ¿Y por qué no se le emplazó al candidato? Porque la unidad técnica de lo contencioso retomó un criterio de la sala especializada, que yo no comparto, y ahorita vamos a decir por qué, de que solamente los partidos políticos son los únicos que pueden incurrir en la infracción de uso indebido de tiempos en radio y televisión. ¿Sí? Yo creo que aquí se pierde de vista un elemento que es el elemento de la coparticipación. En la siguiente lámina podemos ver qué fue lo que dijo o cuál es el criterio de la sala especializada. ¿Sí? Este es el criterio, únicamente puede ser reprochada a los partidos políticos. ¿Sí?
Pero creo yo que aquí la sala especializada, y lo digo con mucho respeto, pasa por alto el tema de la autoría o la coparticipación en la comisión de alguna infracción. Recordemos que los procedimientos sancionadores en general, no solamente los electorales, son, como lo ha dicho incluso la Sala Superior y la Suprema Corte de Justicia de la Nación, son una expresión del jus puniendi estatal. O sea, la facultad punitiva del Estado se puede expresar a través del derecho penal o del derecho administrativo sancionador. Entonces, los principios, ha dicho la Corte y ha dicho la Sala Superior, los principios del derecho penal son aplicables con ciertas medidas y con ciertas reservas a los procedimientos especiales sancionadores. ¿Sí? Entonces, del derecho penal podemos extraer nosotros el tema de la autoría y la coparticipación. Entonces, ¿qué nos dice el derecho penal de los autores de un delito? Y que podría servirnos para saber quiénes son los autores de una infracción. Bueno, pues son los que lo realicen por sí o los que contribuyan a este. Y aquí la pregunta es, ¿el partido pudo haber pautado, sí, un promocional sin que, sin la autorización, sin la participación del candidato? Pues es evidente que no. El candidato, y además, uno de los elementos que nos requiere la autoría para considerar sobre todo a varios, a varias personas como autores del delito, es el conocimiento de lo que se iba a cometer, ¿sí? Entonces, aquí es evidente que el candidato tenía conocimiento, ¿sí? Pues nadie, él fue el que dijo, las expresiones discriminatorias las dijo él, nadie lo obligó, él prestó su imagen, ¿sí? Y el partido, más bien parece que el partido político es el medio de comisión, porque es cierto lo que dice la sala especializada. A ver, los titulares del uso en tiempos en radio y televisión son los partidos políticos. Eso es cierto. O sea, de acuerdo con la Constitución, quienes tienen el derecho a acceder a esas prerrogativas, sobre todo, bueno, en general y en campaña, para promocionar a sus candidatos son los partidos políticos. Pero en este caso, desde mi punto de vista, el candidato sabía qué era lo que se iba a pautar, ¿sí? De hecho, son los candidatos los que diseñan su propaganda, ¿sí? En correlación con el partido, pero ellos diseñan su propaganda con sus equipos de campaña. Y, y sobre esa base graban sus promocionales en radio, en televisión, y se los mandan al partido político para que éste los suba a la plataforma del INE y se difundan. Entonces, creo yo que es muy importante que pudiéramos reflexionar este criterio porque estamos dejando a una parte muy importante de quienes participan en este tipo de infracciones sin sanción. Solamente estamos sancionando a los partidos políticos y a la otra parte, a quien incluso, insisto, es quien hace las manifestaciones discriminatorias, lo estamos dejando impune. Entonces creo que aquí es un punto que se debería reflexionar. Ahora, ya entrando en materia de la sentencia de la sala especializada, perdón, de la sala superior, la sentencia de nosotros, hay dos grandes aspectos que podemos abordar. O sea, más allá del cúmulo de agravios, no puse aquí, hago la precisión por si alguien vio la sentencia y piensa que se me fue, pero no es así. Los agravios relacionados con la individualización de la sanción. Consideré yo que no era relevante tocarlos porque a final de cuentas ya va nada más sobre quítame, ponme, no me cobres tanto dinero y digamos son un poco intrascendentes para efectos de lo que es la sustancia de la sentencia, que es este tema. Entonces hay dos aspectos fundamentales de la sentencia, ¿sí? Dos grupos, dos grandes grupos de argumentos. Uno, que no se menciona expresamente a Barbosa. Lo que el Partido Revolucionario Institucional viene y dice a las salas superiores, oye, a ver, espérate, la sala superior, la sala especializada se equivocó. ¿En qué momento nosotros mencionamos al candidato Barbosa? A ver, tú chécale. Y pues sí, acabamos de leer los promocionales y nos damos cuenta que en ningún lado mencionan a Barbosa. Bueno, vamos a ver. Y el otro elemento es que las expresiones que se formulan están amparadas bajo el ejercicio de la libertad de expresión, ¿sí? Y esta es quizá la parte
sustancial, esta es la parte más relevante del, de la sentencia del recurso de revisión del procedimiento especial sancionador. No sé. Rodrigo, Sí, perdón que te interrumpa, no, no. tienes varias preguntas, no sé Sí, si quieres que hagamos un espacio para que las vayas contestando. por favor. Mira, Claudio Roberto te pregunta si podrías hablar un poco más de la aplicación de la apariencia del buen derecho en la concesión de las medidas cautelares. Ok. Eh, Sí. José Fidel Pérez te pregunta sobre la promoción anticipada. ¿Cómo las despensas o los kits de salud que están repartiendo las y los suspirantes en el caso de las contingencias, cómo aplica en este caso? Ok. ¿Alguna otra? Walter Guillermo te pregunta, cuando se inicia el procedimiento especial sancionador de oficio, ¿el procedimiento se convierte en inquisitivo o en este caso se lleva sin actor o se dan vistas a las posibles partes actoras y cómo se integra la litis y los sujetos procesales? Y por último, en esta ronda, Gisela de Jesús Toledo te pregunta sobre el supuesto que hubiera sido un candidato independiente, en este caso de la sentencia, ¿qué hubiera pasado? Ok, perfecto. Muy bien, bastante interesantes las preguntas. A ver, sobre la apariencia del buen derecho. La apariencia del buen derecho es una doctrina y una teoría que surge fundamentalmente en el amparo. Y aquí vamos a tratar de resumir lo más posible. En el amparo, como algunos de ustedes o sabremos, ahí también se conceden una medida suspensional de los actos reclamados, bajo las mismas condiciones. Si a mí me detiene la policía con una detención que yo aduzco es ilegal y me llevan al Ceferezo o al Cerezo o a donde sea, entonces, si en lo que se tramita el amparo, que puede tardarse un año, pues yo voy a estar privado de mi libertad un año, ¿sí? Y si se me concede el amparo y se retrotraen las cosas al estado en el que guardaban antes de la violación, como dice la ley de amparo, ¿quién me regresa ese año privado de la libertad? Pues no hay forma. Entonces, la idea es similar, ¿no? Evitar que un acto que se considera ilegal, ilícito, inconstitucional, transcurra en el tiempo de tal forma que se vuelvan el efecto de una resolución favorable, que se vuelva inocua, que no sirva absolutamente para nada, ¿sí? Hay casos en amparo, y aquí quienes manejan el amparo lo saben mucho mejor que yo, que se negaba el amparo se negaba la suspensión porque los actos se habían consumado de modo irreparable, ¿sí? En materia electoral, también pasa que la suspensión, la medida cautelar se llega a negar cuando efectivamente se consumó. ¿Esto cuándo se da, por ejemplo? Se da mucho, los promocionales de campaña regularmente duran algunos días, no duran un mes, no duran toda la campaña, sino que los partidos los van sustituyendo. Entonces se van subiendo las órdenes de transmisión y de ahí las televisoras y las radiodifusoras los van agarrando y los van subiendo conforme la pauta que ya el INE previamente les mandó. El INE ya les dice, mira, en el minuto tal, en el canal tal, va a entrar el promocional yo con fulanito de tal o vota por enganito, ¿no? El nombre que le pongan. Y así van entrando los promocionales. Hay veces que cuando se da cuenta el partido político del promocional, ya transcurrió el periodo de vigencia de difusión de ese promocional. Entonces se inicia el procedimiento sancionador, se piden medidas cautelares, pero se dice, oye, ¿qué crees? Pues del informe que le recabamos a prerrogativas y partidos políticos, el promocional que tú estás denunciando concluyó ayer. Pues la medida es improcedente, la medida cautelar, porque se volvió irreparable. O sea, ya no tiene caso que te dicte ¿qué voy a suspender si ya no está al aire? Bueno, en amparo se daban casos, si no mal recuerdo, por ejemplo, de la clausura de
misceláneas, de pequeños negocios. Y entonces, pues muchos juzgados de distrito lo que decían, pues es irreparable. Ya está clausurado el negocio, yo no lo puedo abrir, porque si ordeno la suspensión para abrirlo, le estaría concediendo efectos restitutorios al amparo. Y esa no es la función de la medida cautelar. La función de la medida cautelar es detener que el acto se lleve a cabo. Como en este caso el acto se llevó a cabo, o sea, ya llegó el verificador y te clausuró, yo ya no puedo, porque el efecto de restitución, esa es materia del fondo del amparo. Sin embargo, reflexionando este tema, creo que llegó incluso a la Suprema Corte, se decía, a ver, sobre todo en el caso de los pequeños negocios familiares, o sea, pues es el único medio de subsistencia que tiene. Entonces, si transcurre el amparo, pues seguramente el negocio va a quebrar, no van a poder pagar la renta, no van a cobrar, los productos que tengan se les van a echar a perder, etcétera, etcétera. Entonces ahí se creó esta figura de la apariencia del buen derecho, donde se permitía echarse un clavado al fondo del asunto, ¿sí? Donde digamos, se permite un análisis mínimo. La teoría de las medidas cautelares es muy enfática en decir que no pueden hacer referencias al fondo. O sea, yo no puedo decir esta conducta es irregular ahorita, porque no he desahogado todo el procedimiento. Hasta que desahogue todo el procedimiento, hasta que recabe todas las pruebas, hasta que me formulen alegatos las partes, entonces es cuando ya vendrá la sentencia definitiva y entonces es cuando yo podré decir si hubo irregularidades. En las medidas cautelares no se hace eso, salvo en ciertas condiciones excepcionales. Por ejemplo, en este caso se pidieron medidas cautelares y se negaron porque se consideró que en apariencia del buen derecho no había, o sea, aún y metiéndonos al fondo, aún y analizando el promocional, ¿sí? No había la posibilidad en ese momento, ¿sí? La posibilidad racional de que fuera irregular. Esto no presupone el sentido del fondo del asunto. Incluso si ustedes checan la sentencia tiene un primer apartado donde se hace referencia a las medidas cautelares y donde nosotros decimos, a ver, se negaron las medidas cautelares, pero esto no quiere decir que la conducta en aquel momento no pudiera haberse considerado infractor. Entonces, esta es la idea de la apariencia del buen derecho, ¿sí? Brincarnos un poquito la simple idea de la medida cautelar, ¿sí? Digamos, fría, y aproximarnos a lo que pudiera pasar en el fondo, ¿sí? Quizá desde un punto de vista razonable. Vamos a suponer que el promocional hubiera dicho, los homosexuales no saben gobernar. Me voy a esperar hasta que concluya el procedimiento para bajar un promocional con una referencia de ese tipo, o las mujeres no deben ser candidatas y deben estar en la cocina. Pues si yo me aproximo al fondo del asunto, me voy a dar cuenta que desde ahorita, desde la medida cautelar, que un partido afirme o que un candidato afirme que un homosexual no puede gobernar o que las mujeres no deben participar en política, pues es evidente que hay una alta razonabilidad, una alta probabilidad de que ese promocional sea irregular y entonces hay que pararlo. Esa es la idea de la apariencia del buen derecho. Aquí ustedes podrán decir, ¿y a poco no se podían dar cuenta que ese promocional que decía que una persona enferma no podía gobernar? Pues no, porque precisamente cuando nosotros analizamos el tema, ya en el fondo, incluso era, por así decirlo, muy llamativa la idea de que la salud de los funcionarios, y en este caso de los aspirantes a funcionarios, fuera una cuestión de orden público, fuera una cuestión de interés, que a la gente fuera necesario que le dijera. Entonces, era una materia en momento de la suspensión, era todavía una cuestión muy elusiva como para haber suspendido en su momento la transmisión del promocional. Bueno, me quedo en esta parte. En el tema de la promoción anticipada, ya lo comentaba yo hace un momentito. A ver, no estamos ahorita en el tema. Si quieren, le sacamos el compromiso aquí a la doctora de que hablemos luego de algún tema de promoción anticipada, y yo con todo gusto me apunto, pero no quisiera distraerme yo ahorita en este tema, porque es también un tema muy amplio.
el tema de la entrega de despensas, de la entrega de apoyos por parte sobre todo, pues las que vienen en una bolsita y esta te la entregó tu diputado tal, es un tema muy interesante, pero nos va a distraer y como ustedes se dieron cuenta, yo hablo mucho y entonces me voy a ir de frente. Entonces, cuando un procedimiento se inicia de oficio, sí. A ver, cuando yo refería, se vuelve inquisitivo, a ver, quizá no lo precisé del todo. Lo que la Sala Superior ha dicho es que el procedimiento especial sancionador es preponderantemente dispositivo. O sea, no es un procedimiento netamente dispositivo, porque si fuera netamente dispositivo o eminentemente dispositivo, no podría iniciarse de oficio. O sea, tendría forzosamente que ser a instancia de parte. Entonces, sí, efectivamente, cuando la autoridad se da cuenta de una posible irregularidad y que nadie la ha denunciado, tiene efectivamente, como lo comentábamos, la obligación de iniciar el procedimiento oficioso. ¿Se queda sin actor? No, el actor es el Instituto Nacional Electoral. O sea, no, la autoridad aquí puede ser cuestionable. De hecho, el procedimiento administrativo sancionador tiene esa parte crítica, sobre todo cuando quien incluso sanciona es la propia autoridad, como lo tenemos en el procedimiento ordinario sancionador, que ahí quien instruye y sanciona es la propia autoridad electoral. Entonces, ahí se vuelve juez y parte el instituto, sobre todo en los casos en los que inician de oficio. ¿Sí? Es muy aproximado a la materia penal. Recordemos pues que en la materia penal las partes en realidad es el Ministerio Público, el representante de la sociedad. Aquí el Instituto Nacional Electoral es quien presenta incluso el expediente ante la sala especializada. O sea, yo no puedo llegar directamente como denunciante ante la sala especializada y decirle, oye, aquí traigo yo ya, por más bien integrado que esté, por más pruebas que traiga yo, aquí está mi expediente, no necesito la intervención del INE, aquí te presento mi procedimiento ya integrado, emplázate nada más a la persona denunciada, al partido denunciado, para que comparezca y tú resuelves. No, aquí la parte, en este caso, en el caso de un procedimiento de inicio, yo creo, perdón, que sí debería darle vista a las personas que considere afectadas, quienes podrían comparecer y hacer suya la propia investigación del INE o la denuncia del INE, o podrían simplemente dejar que corriera el procedimiento especial con la autoridad electoral como denunciante y como autoridad instructora. Bueno, la litis se integraría efectivamente con las irregularidades que la propia autoridad electoral haya detectado. ¿Sí? O sea, cuál es la autoridad electoral tendría que razonar en el auto de admisión cómo se allegó de esos elementos, en qué condiciones pudo haber sido que a través del monitoreo, por ejemplo, que lleva a cabo la Dirección de Prerrogativas y Partidos Políticos, se detectó, que además se han dado casos así, sobre todo cuando las televisoras incumplen con la pauta. O sea, cuando se brincan la pauta, es la propia autoridad electoral la que dice, oye, fíjate que aquí debiste haber transmitido 20 spots y transmitiste nada más 5. Entonces, la Dirección de Prerrogativas le pide a la Unidad Técnica de lo Contencioso que inicie el procedimiento sancionador y así se va, digamos, de manera oficiosa. ¿Qué hubiera pasado si un candidato independiente hubiera sido el denunciado? O sea, ¿qué hubiera pasado si el candidato independiente hubiera hecho este tipo de afirmaciones? Fíjense cómo aquí esa pregunta me permite reforzar mi argumento en contra del criterio de la sala especializada. Si el candidato independiente no tiene partido político, él accede de manera directa a la prerrogativa en radio y televisión. O sea, los candidatos independientes tienen también derecho a tiempos en radio y televisión como los partidos políticos. Muchos menos, muy poquito, pero tienen. Entonces ahí el sancionado hubiera sido el candidato independiente, nada más. ¿Sí? Porque él es quien hizo mal uso de la pauta, pero no solamente por pautar, sino por hacer una serie de manifestaciones que se constituyen en un acto de discriminación. ¿Sí? Entonces, eso nos permite ver con mayor claridad cómo necesitamos emplazar al partido político y al candidato, porque solamente mediante la conjunción de los dos es cómo se puede actualizar la infracción normativa. Distinto sería si fuera propaganda, lo que se denomina propaganda institucional, o sea, la propaganda genérica del partido político, donde nada más aparece un logo, la voz en off, y bueno, ahí sí es el partido político el responsable, pero aquí tienes al candidato de por medio.
Entonces necesitaríamos emplazar al candidato y que asuma la parte de responsabilidad que le corresponde. Con esto contestaría las preguntas. No sé si hubiera alguna otra cuestión y seguiríamos o ustedes me indican. Continúa con tu presentación, ¿Sí? Rodrigo, y si quieres en otro bloque vamos anticipando y se van reuniendo algunas otras preguntas. Perfecto, muy bien. Bueno, entonces estábamos comentando que había dos aspectos fundamentales de la sentencia. Si nos regresamos tantito, eso. Que había dos aspectos fundamentales de la sentencia que contestan los agravios del partido político recurrente. No hay mención expresa del candidato Miguel Barbosa, que les decía yo hace rato, efectivamente, si ustedes ven, no se refieren a Miguel Barbosa. Dicen que un candidato está enfermo. Bueno, ahorita vamos a ver ese tema. Y las expresiones están amparadas bajo el ejercicio de la libertad de expresión. Ahora sí, seguimos en la siguiente. Aquí, a ver, ¿cómo analizamos estos agravios? O sea, por eso la pregunta es, ¿el orden de los factores aquí altera el producto? ¿Puedo yo empezar como secretario y proponerle al magistrado y el magistrado a su vez proponerle al pleno y el pleno aprobar una sentencia en el orden en el que a mí se me dé la gana? ¿O hay un orden lógico en el análisis de una sentencia? Yo creo, y quienes trabajan en el tribunal lo podrán estar de acuerdo conmigo, y si no, pues sería cosa de debate. Yo creo que sí hay un orden lógico. Y en este caso se demuestra la existencia de este orden lógico. Si no se refieren a Barbosa, o sea, si no hubiera una referencia a Barbosa, si fuera una referencia genérica, o si se refirieran a la abuelita de alguien, o si fuera cualquier otra cosa, no necesitaría yo analizar si la expresión está amparada o no por la libertad de expresión. Lo primero que tengo que hacer, porque fue de lo que se quejó ante la sala especializada, bueno, primero ante la unidad técnica y después la sala especializada resolvió que ese promocional afectaba a un candidato en particular, que era Miguel Barbosa, el candidato de Morena. Entonces, lo primero que tuvo que hacer la sala especializada, pues fue precisamente eso, determinar si efectivamente se podía, ante la ausencia de referencia expresa, si en realidad había elementos suficientes para deducir que el promocional estaba dirigido hacia un candidato en concreto, porque el análisis hubiera sido distinto si hubiera habido una generalidad. Y aquí les cuento otro asunto que tuvimos en el estado, en Baja California precisamente, se denunció al ahora gobernador Bonilla porque había dicho que el anterior gobernador sufría de autismo o una referencia al trastorno del espectro autista, ¿no? Y dijo, sí, que el gobernador era autista porque no escuchaba y no veía y no sé qué. Se denunció ante el instituto local, después fue al tribunal local y llegó a sala superior, no les voy a hacer el cuento largo, pero ahí, si bien había una referencia expresa, quien denunciaba o quien se quejaba no era exactamente el gobernador, sino la queja iba dirigida a que esa referencia, con independencia de que se le atribuyera al gobernador un trastorno determinado, lo que se denunciaba era una expresión discriminatoria a todas aquellas personas que sufrían de trastorno del espectro autista. ¿Sí? Aquí hay una diferencia, porque aquí estábamos hablando de una colectividad, ¿sí? Esta colectividad que se sentía agraviada porque se utilizaba un trastorno que ellos tenían de manera peyorativa, ¿sí? O sea, como si tener un trastorno del espectro autista fuera una condición, pues sí, criticable o que sirviera como insulto hacia una persona que estaba realizando una mala actuación de gobierno, ¿no? Aquí no. Aquí lo que también se pudo haber analizado en su momento, pero aquí lo que estábamos analizando eran las capacidades que tenía, perdón, un candidato a gobernador derivada de una enfermedad que sufría, que supuestamente sufría. Y ya veremos que no era supuestamente. Entonces, aquí tenemos un orden. Primero, había que analizar
si, como lo señalaba el Partido Revolucionario Institucional, la sala especializada había hecho mal en atribuirle esta referencia a Miguel Barbosa. O sea, lo que el partido político decía es, la sala especializada se equivoca porque nosotros nunca nos referimos a Barbosa, ¿sí? La expresión, si bien se dice ahí, hay uno que dicen que está enfermo. Podemos leerlo en la lámina, ¿sí? Ahora, esto nos lleva a hacernos algunas preguntas. ¿Alguno de los candidatos estaba enfermo? Pues sí, efectivamente. Barbosa había reconocido en público, incluso que había sido operado y se le amputó un pie. ¿Sí? Barbosa sufre de diabetes. Y es un hecho, si ustedes lo buscan en medios de comunicación, lo van a encontrar. ¿Sí? De hecho, cuando él era senador, fue precisamente cuando fue sometido a una cirugía para que se le amputara el pie. ¿Sí? Y eso es un hecho que no está sujeto a discusión. Ahora, ¿esto era un hecho notorio? Sí, parece que era un hecho notorio. No necesitábamos, alguien podría decir, bueno, es que ¿dónde tiene la sala especializada y después la sala superior el certificado médico que acredite que Miguel Barbosa sufre diabetes y bla, 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 bla? Bueno, en realidad no necesitábamos llegar hasta ese punto porque tenemos a los hechos notorios. Y que, como dice aquí la definición, es un acontecimiento del dominio público que la gente conoce. Y sí, la gente que, digamos, la gente en Puebla, la gente que se dedica pues a las cuestiones políticas, incluso quien no, saben que esta persona, el actual gobernador, sufre de una enfermedad, ¿sí? Incluso cuando se le ha recibido en audiencia, bueno, pues es evidente que sufre de una enfermedad, ¿no? Entonces, como que ese no era, en realidad no era tema, pero bueno, los partidos políticos plantean lo que consideran para defenderse. Y la siguiente pregunta, entonces, la siguiente pregunta es, ¿tenemos que recurrir a una deducción? Sí, así es. Tanto la sala especializada como nosotros dedujimos de este cúmulo de cuestiones, del reconocimiento propio que hizo un candidato, de las referencias públicas, pues que efectivamente se trataba. ¿Había otro candidato enfermo? No. No había, o por lo menos no teníamos datos, a lo mejor el candidato de la coalición PAN-PRD, a lo mejor estaba enfermo, pero ahí sí, en su caso, no era un hecho del dominio público, no era un hecho notorio, ¿sí? A lo mejor, como todos, pues, sufre de alguna enfermedad, o en su momento tenía gripa, o vayan ustedes a saber, tenía algo. En este momento, para efectos del procedimiento sancionador, el único que tenía una enfermedad relevante era el candidato Miguel Barbosa. Entonces, de ahí desestimamos este primer agravio y consideramos que no era suficiente el hecho de que no se le mencionara como para liberarlo de responsabilidad. Y ahora vamos al punto, digamos, más importante, que es el tema de libertad de expresión, discriminación y derecho a la información. Aquí hay tres cosas que están en juego, por así decirlo. ¿Sí? El derecho a la libertad de expresión, que es un derecho fundamental, sobre todo en materia política. Es un derecho muy relevante. ¿Por qué? Porque nos permite el derecho a la libertad de expresión no solamente emitir información, sino también buscar información. O sea, esto es algo muy importante que debemos de tener en cuenta, ¿sí? Se ha dicho, o muchas veces se considera, que la libertad de expresión solamente es que yo me plante y diga lo que quiera, ¿sí? No, también es que yo pueda encontrar información, que yo busque información y que esa información esté a mi disposición. Y aquí es donde se engarza con el derecho al acceso a la información, ¿sí? Y estos dos derechos trascienden de forma muy importante, ¿sí?, al derecho a votar. Porque recuerden que el derecho al voto debe tener una característica muy importante, que es un voto libre e informado. Si yo no tengo información, mi voto no puede ser auténtico. Por eso es muy importante, por ejemplo, esta prerrogativa de los partidos políticos de acceder a tiempos en radio y televisión. Rodrigo, ¿te parece si hacemos un corte de nuestras preguntas? Por favor.
Mira, tenemos a Irma Rosa Lara Hernández, quien te pregunta, ¿existen casos en la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que hayan sancionado a una candidatura por uso indebido de la pauta con el argumento que señalas? Esa es una. Perdón, ¿por cuál argumento? A ver si Por el argumento, me imagino que por el argumento que señalas con relación a la sentencia. A ver si nos... continuamos con la otra y a ver si nos pudieran nada más precisar bien Sí, para tratar de ser lo más le preciso. pedimos a Irma Rosa entonces que Sí, sea un poco más más explícita en precisa. su Sí. pregunta, por favor. También tienes bueno, también de Irma Rosa, existen casos en la sala que hayan sancionado candidaturas por uso indebido de la pauta. Es la misma pregunta. Jesús Chablé te pregunta, en la sentencia que se aborda que para la validez del spot, debía tener como finalidad evidenciar el nexo causal entre enfermedad y desempeñar el cargo. Sin embargo, en estos casos, spot son cuestiones de segundos. ¿No podría considerarse que se incurrió en una sobreregulación dado el contexto de los tiempos en radio y televisión? Ajá. René Iván Flores, ¿consideras conveniente que el modelo legal establezca un órgano que instruya el procedimiento y sea uno distinto quien lo resuelva? Susana Zaida Chávez, en ese orden de ideas, entiendo que la imagen y quien transmite el mensaje o un grupo de personas en las pautas, sin embargo, la autoría del guión o incluso un jingle fuese de un integrante de su equipo o se haya pagado a un tercero para crear los spots. Uh-huh. Y por último, Santiago Jesús Chablé pregunta si la expresión desplegada significará una crítica sustentada en por qué las afectaciones a la salud le impedirían desempeñar un cargo en el sentido de la sentencia, si en este sentido la sentencia podría modificarse. Ok, a ver. Nada más, a ver, esperaría. Sí, bueno, voy a tratar de responder a la Irma primera. Rosa te dice que es con relación a al argumento de coautoría que refieres. Ok. A ver. En relación con el tema de la coautoría, bueno, sí, hay casos, digamos, ahorita no tengo en mente, pero hay casos donde hay varios participantes en una infracción. O sea, no solamente se atribuye al partido o al candidato o al militante. Incluso, recordemos, por ejemplo, ahorita me vino a la mente, no es precisamente en coautoría, pero esto sucede mucho por la famosa falta de cuidado que se expresa con el latinajo culpa in vigilando, ¿no? Donde se atribuye responsabilidad también al partido político por conductas de sus aspirantes, de sus candidatos, de sus militantes, cuando éstas infringen las disposiciones normativas. Sé que no es exactamente el caso, pero quizá no se ha, digamos, analizado a fondo esta cuestión de la coautoría o de la participación. Se ha planteado que la sala especializada dijo que no se puede, por lo menos en estos casos, que no se puede sancionar a un candidato porque quien tiene, digamos, el monopolio del acceso a las pautas en radio y televisión son los partidos políticos. Eso por un lado. Por ejemplo, en la adquisición de tiempos en radio y televisión, me regreso, en la adquisición de tiempos en radio y televisión siempre debe haber dos personas para que se acredite en la falta, o regularmente hay dos personas para que se acredite la falta. Una es el concesionario, ¿sí?, que presta su tiempo, que lo vende, lo dona,
y el candidato o partido político que se beneficia de ellos, ¿sí? Aquí tendrían que ser los dos. Si no podría haber adquisición de tiempos en radio y televisión si no hay una persona a la que le benefician o a la que le perjudican. Aunque en ciertos casos pudiera ser que una radiodifusora per se, ella solita, ¿sí? Decidiera pasar un promocional para beneficiar a un candidato o para perjudicar a otro, lo cual se vería complicado, pero en la mayoría de las veces quienes, quienes se benefician perdón, discúlpenme. Rodrigo, le vamos a dar la palabra, vamos a hacer una excepción en este caso con Irma para que exponga bien su argumento y quede clara su pregunta. Okay. Irma, ¿podrías tomar la voz, por favor? Está habilitado tu micrófono. Bueno, ¿me escuchan? Sí. Es respecto a que lo que menciona Rodrigo me pareció súper interesante respecto a que una candidatura puede ser sancionada por el uso indebido de la pauta. Y nada más quería ver si podías ahondar un poco en el tema, sobre todo porque la nueva reforma electoral en materia de violencia política de género, en alguno de sus artículos hace referencia a que se puede sancionar a los candidatos por el uso indebido de sus prerrogativas, como sería la pauta, que esto lo hemos entendido que la pauta es de los partidos políticos. Entonces, pues me pareció interesante lo que planteas y solo quería ver si había algún criterio o, no sé, alguna sentencia que tú hayas tenido que haya ahondado un poco respecto a esta posibilidad, o si estaríamos hablando que la reforma pues cambiaría un poco la argumentación que se ha hecho en este tipo de casos. Perfecto. Gracias, Irma. Muchas gracias, Irma. Bueno, creo que tú nos diste aquí luz. Yo no tenía en este momento presente el tema de la reforma en materia de violencia política de género, pero precisamente esto que traes a colación ahorita nos permite sustentar de mejor manera el argumento. Efectivamente, cuando haya una propaganda donde se acredite el uso de violencia política de género, ¿sí? O sea, donde un candidato se plante en un promocional y agreda de forma velada o no, de forma más subrepticia o más directa a otra candidata o a una candidata, evidentemente no podríamos sostener este argumento. ¿Sí? Este argumento se va a tener que reflexionar, esta posición de la sala especializada frente a los casos de violencia política de género. Oiga, es que yo no soy sancionable porque yo no determiné subir el promocional a la pauta en radio y televisión. No, a ver, perdón, pero usted es el que aparece ahí en la tele, ¿sí? Diciendo, o en el radio, es su voz, quien de manera, incluso podríamos decir dolosa, o sea, no es que yo no me fijé en lo que leí, ¿no? A mí me dijeron, pues, que es usted un perico, o que repitió de memoria, o cómo. No, dolosamente usted se apegó a un guión, alguien nos planteaba, hay una pregunta acerca precisamente del guión, o sea, su equipo de campaña diseñó un guión y usted tenía la obligación de decir, oigan, yo no puedo decir esto. ¿Por qué? Porque esto constituye violencia política de género y me van a sancionar. Además de esto, incluso puedo perder la candidatura por este tipo de cosas o incluso me pueden anular la elección si ganamos, ¿sí? Entonces creo que vamos a tener que reflexionar de frente a la reforma en materia de violencia política de género si vamos a seguir diciendo que no importa que el candidato diga, grabe, preste su voz y su imagen para decir cualquier cantidad de barbaridades y solamente se siga sancionando al partido político. Hasta ahorita yo, pero me daría la tarea de buscar algún precedente que yo recuerde. No tenemos un caso donde se nos haya planteado en vía de impugnación que se sancionara a un candidato y no solamente al partido político. En este caso no lo podíamos hacer porque recordemos que quien estaba impugnando era el partido sancionado, entonces no podíamos nosotros aumentar la sanción, ¿sí? O sea, famoso principio de non reformatio impeius, ¿no? O sea, no puedo agravar yo en una revisión la sanción. Entonces, espero, Irma, que esto haya un poquito más o menos, si no aclarado, espero por lo menos no obscurecido más la duda.
El tema del nexo causal que nos plantea Jesús Chable, sí, efectivamente. A ver, esta pregunta, ¿me recuerdan, por favor? Esta y había otra. eh, Me voy a brincar estas, no porque La de les saque yo. Susana Zaida Chávez Sí. Jiménez. A ver, el modelo legal, ¿se puede establecer un modelo legal en donde sea una autoridad distinta la que instruya? Bueno, así está el modelo actual. O sea, ahorita tenemos una autoridad instructora, que es la Autoridad Electoral Nacional, el INE, ¿sí? Y una autoridad resolutora, que es la sala especializada que pertenece al Poder Judicial, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. O sea, ya es un modelo dividido. Antes, al igual que están los procedimientos ordinarios sancionadores en este momento, teníamos igual el mismo modelo conjunto. O sea, esto es, teníamos a la autoridad, al INE, instruyendo y sancionando. Esto ahorita pasa en los procedimientos de fiscalización y en los procedimientos ordinarios sancionadores, ¿sí? En los únicos donde se dividió, por eso decíamos al inicio que era un procedimiento biinstancial, es en el procedimiento especial sancionador. Eh, mm, el tema de la autoría del guión, bueno, yo ahí, en el tema de la autoría del guión, yo creo que no podría, no sé si entiendo bien la pregunta, pero me imagino que va en el sentido de si se podría sancionar al autor del guión. Yo creo que no. También aquí nos servirían las tesis de la autoría y de la participación. O sea, pues, si a mí me piden que escriba un guión determinado o esa cuestión no queda más allá del pacto que hay entre el guionista y quien lo solicita, ¿sí? Pero eh, puede ser un instrumento del ilícito, sí, pero a final de cuentas queda en manos del partido y de la candidatura el transmitir o ¿cómo se puede decir? Pues sí, el pautar el promocional. Entonces yo me quedo más bien en una cuestión, sería tanto, por ejemplo, como, y eso se ha intentado en Estados Unidos, como atribuir el delito de homicidio a los fabricantes de armas. Que se han intentado juicios donde se ha tratado de llevar a las grandes fábricas de armamento, sobre todo cuando se dan estos casos de masacres, de decir, bueno, es que a final de cuentas el instrumento del delito fue el arma de fuego. Sí, pero se ve ahí sí, se ve difícil establecer un nexo causal, ¿sí? Entre que yo escriba un guión que diga uno está enfermo y al final de cuentas un acto de discriminación que parte de la idea de que esto sea del conocimiento público, ¿sí? Entonces, digamos que el pensamiento no se sanciona, lo que se sancionan son las actitudes, las conductas, ya sea omisivas o de actuación en que incurren las personas. Y voy a dejar pendientes dos preguntas que nos hace Jesús, precisamente porque esto va relacionado con lo que voy a hablar a continuación. El tema del nexo causal y el tema de la relevancia de las condiciones de salud en la función, porque ese es parte del elemento central de la plática. Entonces, no sé si continuamos. Continúa, ¿Sí? Rodrigo, gracias. Perfecto. Bueno, entonces, como les decía, primero vamos a plantearnos cómo debe ser el debate político. Y aquí es importante lo que decimos en la sentencia, que las expresiones, cuando se refieren a una persona de naturaleza pública, ¿sí? Tienen una valoración distinta que si hablamos de la forma en la que nosotros nos conducimos en el espectro social. Si no es relevante para el ámbito social lo que nosotros hagamos o dejemos hacer, porque nuestras decisiones, nuestras determinaciones, nuestra vida, por así decirlo, no es del interés. Incluso, este, eh, podríamos hablar no solamente de los personajes públicos de la vida del debate político, sino de las personas públicas o con exposición pública, actrices, actores, demás personas que se dedican al ambiente de los medios de comunicación, etcétera, etcétera, que parte de la forma en la que ellos se desarrollan es en el ámbito público, ¿sí? Incluso su trabajo está en función del grado de exposición pública que tengan.
Entonces, su tratamiento es distinto al tratamiento que merecemos nosotros o que debemos tener nosotros, quienes, digamos, somos personajes privados, por así decirlo. ¿Sí? Entonces, la naturaleza del debate político, las expresiones que se vierten en el debate político, deben valorarse en términos de un interés y de un interés legítimo. ¿Sí? ¿Y de quién es el interés legítimo? De la sociedad de mantenerse informada. Por eso hablábamos hace un momento del tema del acceso a la información, del tema de la libertad de expresión, ¿sí? ¿Y por qué y por ejemplo, es interesante el criterio de la Corte Suprema de los Estados Unidos, que dice que en un sistema democrático el debate debe ser desinhibido, vigoroso y completamente abierto sobre los asuntos públicos y que pueden incluir expresiones vehementes, cáusticas y algunas veces severos, ataques severos hacia el gobierno y los funcionarios públicos. Ahí dice funcionarios públicos, ya sé que funcionarios nada más son funcionarios, pero así viene la traducción. Y por cierto, yo les recomendaría, esta referencia precisamente viene o sirvió de base para esta película que se llama The Post, que es un problema que tienen un montón de periódicos con el gobierno, si no mal recuerdo, de Nixon, donde se hacían una serie de críticas hacia el gobierno y el gobierno reclamaba una especie de inmunidad, ¿no? Entonces, vean esa película, se llama The Post o Los secretos del poder, creo que se llama en español. Entonces, debe ser, es lo que dicen algunos tribunales y la Corte Interamericana también tiene criterios, también tiene, perdón, se me fue la vida. La Corte Interamericana tiene criterios, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos tiene muchos criterios al respecto, pero pues no vamos aquí a ser exhaustivos en este tema porque nos podemos llevar mucho tiempo. Pero esta es la idea. El debate público debe ser, por así decirlo, rudo. Dense con todo, dentro de ciertos parámetros razonables y justificados, ¿sí? O sea, no es incluso lo que ha dicho la Corte, la Suprema Corte de Justicia de la Nación es, también los funcionarios están sujetos a un nivel de crítica mucho más elevado, mucho más elevado. No es lo mismo, por eso cuando muchos funcionarios van y se quejan de que les dijeron, que se robaron, y etcétera, etcétera, la Corte ha establecido un estándar mucho más elevado para los funcionarios públicos que para cualquiera de nosotros simples mortales. Porque precisamente ese es el punto, ¿sí? Lo importante de la crítica hacia el gobierno, ¿sí? Aunque sea a veces agresiva, aunque a veces incluso pueda ser con medias verdades o lo que ahora se llaman fake news y todas estas cosas, ¿sí? Es muy relevante porque es preferible tener una libertad de expresión desbordada en relación con los funcionarios que una libertad de expresión acotada y que pudiera ocultar actos de corrupción, que es sobre todo lo que se pretende tutelar con el ejercicio de la libertad de expresión. Ahora, continuamos con este punto. ¿Sí? Tienes un par de preguntas. Sí, adelante. De Alejandro Rodríguez Villegas, hace un largo comentario. Me voy a centrar en las preguntas y después, Alejandro, con mucho gusto le pasaremos tus comentarios al ponente. ¿Cuáles serían los efectos si esto mismo sucediera a nivel federal? Pues es que habla, a ver, es una larga intervención, habla sobre la intervención y el papel de la sala especializada y cómo resuelve el factor. A ver, vamos a darle la palabra a Alejandro Rodríguez Villegas. Ábranle el micrófono, por favor, para que haga sus preguntas, porque es un poco largo. Les voy a pedir mucha concreción en sus preguntas para el ponente. Claro, adelante, Alejandro. Buenas tardes. Mi participación estaba orientada en el sentido de que yo entiendo que es biinstancial el procedimiento especial sancionador.
Sin embargo, en Veracruz se acaba de hacer una reforma en la que se hace el procedimiento como competencia exclusiva del tribunal a nivel local. Entonces, si esto mismo sucediera a nivel federal, ¿de qué manera afectaría? Ocasionando que la sala especializada fuera quien instruyera y que además hiciera la resolución del procedimiento. Ah, ok. A ver, si ¿Cuál es su quieres, opinión respecto a la reforma en Veracruz? ok, bueno, a ver, primero, no conozco la reforma exactamente de Veracruz, pero es una cuestión interesante. Se ha planteado también a nivel federal un esquema similar, ¿sí? Donde, digamos, uno de los problemas del sistema electoral actual, sobre todo a nivel nacional, es el exceso de atribuciones y de carga de trabajo que se le ha atribuido al INE. Ya con esta resolución de los procedimientos especiales sancionadores por parte de la sala especializada, se ha descargado muy poco, se ha descargado un poco al Consejo General del INE. Obviamente con las funciones que tiene en materia de fiscalización, bueno, es más que suficiente para entretenerse un muy buen rato. Esta idea de crear un tribunal, o más bien no de crear un tribunal, sino de que ya la sala especializada instruye el procedimiento, que ya no sería tanto instruir el procedimiento, sino que nosotros vayamos directamente, digo, nosotros, el ciudadano común, el candidato, el partido que se siente afectado, vaya directamente y denuncie o demande más bien al otro partido porque le pautó, porque le hizo, porque esto, pareciera una buena idea. A mí en lo particular me gustaría más que el modelo actual, porque el modelo actual nos dejó quizá en el peor de los mundos, ¿sí? Con una sala especializada con relativamente pocas atribuciones, ¿sí? Con poco control del proceso y todavía un Instituto Nacional Electoral con muchas atribuciones, con toda la responsabilidad de la investigación, ¿sí? A través de la unidad técnica de lo contencioso, con una comisión de quejas que es la encargada del dictado de medidas cautelares, ¿sí? Que es prácticamente su única función. Entonces, quizá habría que darle mucho más orden al proceso. Y en todo caso, que la autoridad nacional, que el INE, sirviera, o sus referentes en los institutos locales, sirviera nada más como un auxiliar, porque sí debemos tener en cuenta que si yo voy y le pido una información a un privado o a una dependencia, pues no me la van a dar. Entonces pudiera ser a través del INE o a través de la propia sala especializada, como se pudiera dar el flujo de información y una mejor integración del procedimiento. Sin embargo, lo que había que valorar es ver qué tan conveniente en cuanto a tiempos, ¿sí? Sería esta medida. O sea, en cuanto a la dilación o concreción del procedimiento. Aquí debemos tender a una mayor concreción del procedimiento porque durante los procesos electorales esto urge. Y ya aquí aprovechando la pregunta, también lo que debemos empezar a reflexionar es la idea de incorporar la oralidad a los procedimientos especiales sancionadores en principio y quizá después a todo el sistema de medios de impugnación en materia electoral. Aquí espero yo haber podido atender la inquietud de Alejandro. Y tienes una pregunta de Yocabet Cruz Fernández sobre el caso de violencia política de género. ¿Se le sigue a la par de la responsabilidad penal a quien resulte sancionado o solamente es acreedora a la sanción que resuelva la sala superior? Y por último, hay una pregunta de Brian Jesús Herrera. En el caso de AMLO, ¿es un peligro para México? ¿Hubo alguna sentencia o en su caso, cuál es? ¿Qué procedió? Ok. A ver, en cuanto al tema de violencia política de género, recordemos que una misma conducta puede dar lugar a distintas responsabilidades. Puede dar lugar a responsabilidad administrativa, penal, civil, incluso laboral, electoral, ¿sí? Entonces, sí, son independientes. Se puede llegar, incluso ha sucedido que puede pasar que alguien no sea responsable de un delito en materia electoral, pero que sí sea responsable de una infracción en materia electoral. Entonces, la violencia política de género en la vía penal se dirigiría, digamos, o se llevaría por una cuerda separada, no presupondría el hecho de que alguien diga, oye, es que a mí me absolvieron del ilícito electoral, la Fiscalía General declaró el no ejercicio de la acción penal
y por tanto yo no soy responsable en materia electoral. Son dos cuestiones distintas, quizá puedan servir actuaciones de uno o en otro, pero no son, no se afectan directamente. Incluso alguien pudiera demandar por daño moral a través de la vía civil, no sé, pudiera haber varias opciones, pero no están, digamos, directamente relacionadas, ni una depende de la otra. Son cuestiones distintas, son tipos de responsabilidad distintas y cada una sigue su curso, sus procedimientos y sus criterios de resolución. Ahora, en el caso del tema de AMLO es un peligro para México, a ver, sí, no tengo ahorita el dato porque ya es viejo, pero ustedes pueden buscar el dictamen de la calificación de la elección presidencial que emitió la Sala Superior, y ahí la Sala Superior hace referencia a que estas campañas, junto con la intervención del entonces presidente Fox, alteraron la equidad en la contienda. ¿Sí? Entonces sí hay una referencia expresa, sí hay una consideración. A la conclusión que llegó la Sala, que fue, digamos, muy criticado, es que esta determinación o que esta intervención de la Coparmex y otros no, no trascendió al resultado de la elección. O sea, no lo alteró de tal forma, porque recordemos que lo que se buscaba por parte de la coalición que postuló al presidente López Obrador era la nulidad de la elección. Pero la Sala Superior llegó a la conclusión de que no había, trascendido de tal forma. Y si no mal recuerdo, sí se le inició un procedimiento a la Coparmex por la difusión de este tipo de promocionales. No sé si tengamos alguna otra o continuemos con él. Tenemos unas de Leticia Bravo. Opinión sobre la implementación de la justicia digital, juicio en línea en materia electoral para substanciar medios de impugnación. A ver, yo sugeriría que, no sé, ya falta poquito, digamos, ya estamos en la parte final y además es la parte central. Si quieren, si nos da tiempo, si la doctora nos da permiso, podemos hacer, porque esta pregunta, por ejemplo, de la implementación de la justicia en línea es muy interesante y nuevamente aquí le digo a la doctora que organicemos otro foro sobre pero nos va a distraer un poco. Ya llevamos 1 hora y media de plática, entonces quisiera, digamos, concluir con la idea central. No sé si la doctora estará de acuerdo conmigo. Adelante, Rodrigo, concluye ¿Sí? Con la idea central y nos vamos al final de la presentación para el resto de las preguntas, las que queden en tiempo. Perfecto, gracias, doctor. Entonces, bueno, aquí viene un poco el tema de la pregunta que nos hacía Jesús Chable hace ratito, de qué tan relevante es, no la hizo así, pero yo la parafraseo así, qué tan relevante es el tema de la salud de los funcionarios y en este caso de los candidatos. ¿Es una cuestión de interés público? Aquí hay, y aquí tenemos varios temas. O sea, esto pertenece a la esfera pública o privada de los candidatos. Esto nos sirve para tener un voto informado. O sea, es relevante para mi elector que yo sepa que X candidato está enfermo. ¿Cómo se da el acceso a este tipo de información? Bueno, aquí lo que la Sala Superior reconoce es que la salud de los candidatos es esencialmente un tema de interés, es un tema que pertenece a la esfera privada. Es una cuestión que no es del dominio público o no debe ser del dominio público. Y aquí estuve buscando, nada más que perdí la información porque lo analizamos. No sé si les ha pasado que un día encuentran información, se les olvida guardarla y cuando la vuelven a buscar ya no la encuentran por ningún lado. Bueno, así me pasó. Hubo por lo menos 3 casos, si no mal recuerdo, donde, no sé si fue esta ONG de transparencia, donde solicitaron información de los expedientes de los estados de salud de Fox, de Calderón y de Peña Nieto. De Calderón no estoy seguro, pero de Fox y de Peña Nieto sí estoy seguro, porque no sé si ustedes recuerdan que a Peña Nieto lo operaron, tenía un problema en la tiroides. Bueno, se solicitó la información del estado de salud y el Instituto Nacional de Transparencia determinó que era información privada, que era información reservada, bueno, confidencial, que no había obligación del funcionario público
de revelar. Esto se impugnó y distintos órganos jurisdiccionales confirmaron que era una cuestión que formaba parte de la vida privada de los funcionarios y que no había la obligación de revelarlos. Ellos no tenían la obligación de poner a disposición del público una versión pública de esta información. Entonces, la Sala Superior, en principio, después de una lectura importante, aquí hicimos un análisis relevante, reconoce que el estado de salud es una cuestión que pertenece a su vida privada, ¿sí? Por lo que no es disponible para terceros. Ahora, esto no es un criterio general ni absoluto, ¿sí? Puede ser, y aquí lo enlazo con la pregunta que nos hacían del nexo causal. Puede haber casos en donde la condición del estado de salud de una persona sí sea de un interés tal que haya la necesidad de que se conozca, o por lo menos permita que esto forme parte del debate público, ¿sí? O sea, si hay una persona que tiene quizá una enfermedad terminal, ¿sí? Pudiera ser que para mí elector, ¿sí? Yo como elector, para mí pudiera ser relevante que si a una persona le quedan 6 meses de vida, lamentablemente, o 1 año de vida, y va a ejercer el periodo por 6 años, ¿sí? Pues quizá yo modificaría mi intención de voto, porque la muerte de un funcionario, sobre todo de altos funcionarios, estamos hablando en este caso de un gobernador, pero imaginémonos del presidente de la República, ¿sí? Genera inestabilidad política. Y lo vamos a ver, tengo ahí más adelante algunos casos internacionales donde se ha presentado este fenómeno. Entonces, quizá, dice la Sala Superior, ¿sí? Pueda ser utilizada en propaganda política siempre que la misma sea indispensable y necesaria para que la ciudadanía pueda juzgar las aptitudes o capacidades del candidato para ejercer el cargo. ¿Sí? O sea, esto es muy relevante. Y entonces aquí es donde contestamos la pregunta, espero, de ¿dónde está el nexo causal? Bueno, el nexo causal debe estar en la capacidad, o sea, en la condición de enfermedad. O sea, cómo esa enfermedad predispone, ¿sí? La funcionalidad o la capacidad del candidato de llegar a desempeñar el cargo, ¿sí? O sea, no es nada más como se afirma en el promocional, es que está enfermo y no puede gobernar. Bueno, ¿y qué tiene? ¿Gripa? O sea, una persona con gripa no puede gobernar. Bueno, tiene cáncer, pero tiene un cáncer controlado, tiene un cáncer que está ya en recesión o tiene una enfermedad grave, es ciego. Los ciegos no pueden gobernar, las personas sordas no pueden gobernar, los mudos no pueden. O sea, ¿en qué medida esta afirmación tan ligera en el promocional en realidad trascendía, ¿sí?, a la capacidad de gobernar? Digo, más allá de que consideremos si el actual gobernador es bueno o mal gobernante, pero está haciendo su función. Ya corresponderá a los poblanos determinar si su función es buena o no. Ese no es el punto aquí, pero de que está desempeñando la función, la está desempeñando. Entonces, hasta este momento, vemos cómo incluso fácticamente se demuestra que el promocional era un promocional que lo único que estaba dirigido, y lo vamos a ver ahorita, era a generar una emoción, no un razonamiento, ¿sí? Aquí es muy importante, un poquito más adelante voy a hablar del lenguaje, pero el tema, por ejemplo, aquí ya está inmiscuido el tema de la discriminación, ¿sí? Y ya sabemos que es un acto de discriminación. Discriminar es distinguir, es separar, ¿sí? Es poner a un lado personas, cosas, por una serie de características. Y en las personas, por si son indígenas, por si tienen alguna preferencia sexual determinada, por algún tipo de condición económica, social, etcétera, etcétera, ¿sí? Ahora que está tan de moda el tema de si están viejitos o están jóvenes para gobernar, etcétera, etcétera, bueno, también la edad, o sea, en fin, eso es un acto de discriminación, ¿sí? Y la Corte nos ha dicho que cuando estamos en presencia de categorías sospechosas, que son esas que vemos ahí, o sea, nuevamente el origen étnico, el nacional, el género, la edad, las discapacidades, bla, 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 cuando estamos en presencia de ese tipo de referencias, entonces el operador jurídico está obligado a realizar un análisis mucho más estricto, ¿sí?, de cómo se están utilizando este tipo
de referencias. Y sí, en su caso, se justifica hacerlas. ¿Sí? ¿Y por qué se llaman categorías sospechosas? Porque su origen regularmente, o su uso, perdón, regularmente entraña un acto de discriminación. ¿Sí? Por eso la Corte, ¿sí?, nos dice que debemos hacer un análisis mucho más cuidadoso, mucho más estricto. Estas referencias, a diferencia de otras, las debemos someter a un test de razonabilidad mucho más. Nos deben justificar por qué es válido, ¿sí?, utilizar esta referencia. Así, en este caso, teníamos que determinar por qué era válido, ¿sí?, que se utilizara la referencia a la edad, perdón, al estado de salud. Y llegamos a la conclusión que del contexto del promocional no era válido su uso, ¿sí? Porque no nos daba más información. Aquí lo que nos deben dar es información relacionada, insisto, con el desempeño futuro del cargo. Y lo único que decían es, uno está enfermo y no puede gobernar. Entonces, nos brincamos otra lámina, por favor, y la que sigue. Bueno, esta es la forma requieren que el operador de la norma realice un escrutinio estricto para validar su constitucionalidad, ¿sí? Nos pasamos a la que sigue. Y el otro. Ese. Y el último elemento que analizamos nosotros en la sentencia es el lenguaje. ¿Por qué era importante analizar el lenguaje? Porque precisamente estamos en presencia de un acto de comunicación del partido político. Es un fenómeno comunicativo lo que está haciendo el partido político. Y este fenómeno comunicativo pues se realiza a través del medio de comunicación que utilizamos los seres humanos, que es el lenguaje, ¿sí? Y entonces, como nos dicen aquí varios autores que citamos y que no voy a leer, ustedes los pueden checar en la sentencia, no solamente el lenguaje tiene un carácter descriptivo, o sea, no solamente estoy diciendo el arbolito tiene hojas, es verde, el tronco es duro y es café, no. O sea, no solamente es descriptivo, sino también genera emociones, ¿sí? Y por lo general, el lenguaje está más utilizado para producir emociones que para actos eminentemente descriptivos, ¿sí? Entonces, como vemos, otra definición u otra expresión nos dice que no es neutro, el lenguaje no es neutro. Si nosotros no hablamos en términos absolutos, sino hablamos en muchas ocasiones con una intencionalidad. ¿Y cuál era la intencionalidad de este promocional? Pues precisamente generar la idea de una discapacidad, de una minusvalía por parte del candidato, ¿sí?, del actual gobernador, que más allá de razonar si la enfermedad de la que sufría lo podía inhabilitar, era simple y sencillamente hacer una discriminación, una distinción que incluso, ojo, no solamente lo abarcaba a él, sino podía haber abarcado a todas las personas que sufrieran de una enfermedad. Por eso yo les decía, cualquier persona que sufra una enfermedad, si yo no tengo una pierna, si no tengo un brazo, bueno, no es una enfermedad, pero es una condición física, ¿sí?, o si yo sufro de hepatitis, o si tengo cirrosis, o sufro del corazón, me han operado 3 veces del corazón, en fin, la cantidad de enfermedades que ustedes se puedan imaginar. ¿Sí? Tenemos presidentes actualmente que se han enfermado de COVID. Entonces, eso los inhabilita para gobernar. A lo mejor no, porque a lo mejor son de los asintomáticos o son de los de síntomas leves. Pues a lo mejor si los intuban y les ponen su ventilador mecánico, pues a lo mejor sí ya, incluso seguramente procedería el mecanismo de sustitución que cada país tenga regulado, pero no necesariamente es así. Ahora, la decisión a la que llega entonces la sala superior, ¿sí?, es que no se hace mayor mención, ¿sí?, o explicación de cuál es el estado de salud. O sea, no nos dicen, uno, qué enfermedad tiene. Hubiera sido relevante que nos dijeran qué enfermedad tiene. Y de qué forma, y aquí insisto, tratando de darle respuesta a la pregunta que nos hacía Jesús, y de qué forma eso trasciende. O sea, ese es el nexo causal. ¿Qué tengo y cómo me impide? Y cómo se relacionan esas dos referencias, ¿no? Y entonces decimos, dice la sala superior, que no se supera un test de razonabilidad, ¿sí? Pero volvemos y se dice que el mensaje se buscó que incidiera en el electorado de manera que se creara un prejuicio. Y esto es importante, ¿sí? Tenemos una sociedad bastante prejuiciosa,
estamos cargados de una serie de ideas preconcebidas como para sumarle al debate político uno más. ¿Sí? De hecho, yo recuerdo, por ejemplo, alguna impugnación donde personas que tienen discapacidad visual solicitaban al Instituto Nacional Electoral ser designados como funcionarios de casilla, porque parecía que había uno de los criterios era que no tuvieras una discapacidad de ese tipo. Y entonces se llegó a la conclusión de que era discriminatoria esta decisión y el Instituto Nacional Electoral ahora tiene una serie de manuales especiales o específicos para cuando se selecciona como funcionario de casilla a una persona con debilidad visual o con algunas otras condiciones de minusvalía. A final de cuentas, y ya digamos para concluir, nada más quisiera hacer referencia a la importancia, con independencia del criterio que sostuvo la Sala Superior, que en este caso no encontró justificado ¿sí? el uso del lenguaje discriminatorio o de la categoría sospechosa, porque nunca es justificado el uso del lenguaje discriminatorio, sí se consideró relevante el estado de salud bajo ciertas condiciones. Y si nos podemos ir casi al final de las presentaciones donde aparecen ahí unas fotos. Por ejemplo, Dwight Eisenhower, presidente de los Estados Unidos, cuando se supo que tenía una enfermedad, esto causó un desastre económico en los Estados Unidos. ¿Sí? Otro caso, el primer ministro de Francia, Georges Pompidou, también se murió en el cargo sin saber la gente que estaba enfermo. Entonces, pues eso, les decía, genera inestabilidad. Y como esos casos tenemos otros, nada más que aquí no hay un criterio uniforme. Por ejemplo, Obama, él sí publicaba, ya ven que a los presidentes de los Estados Unidos les hacen chequeos, él sí publicaba su estado de salud. Trump se ha negado a hacerlo. Sí, en México los presidentes se han negado a hacer el chequeo de salud. Por ejemplo, Hugo Chávez durante mucho tiempo trató de mantener en secreto su enfermedad. ¿Por qué? Pues porque eso genera inestabilidad. Entonces, todavía no hay una opinión uniforme sobre si el estado de salud es una cuestión de interés público o si debe mantenerse en reserva. Bueno, pues hasta aquí yo concluiría con la presentación y estaría yo al pendiente de las preguntas que determine la doctora que tengamos que contestar. Gracias. Te comento, Rodrigo, Nadim del Rayo está preguntando, como autoridad juzgadora, ¿existe alguna línea para realizar una correcta calificación, gravedad de la responsabilidad y la trascendencia respecto a la sanción que debe tener cada autoridad o candidato que resulte responsable? No sé si quieras ir contestando las preguntas Sí, una por una. de una por una, sí. A ver, sí, hay toda para la individualización de la sanción. Hablamos de individualización de la sanción, digamos, como término genérico, porque primero tenemos que calificar la gravedad, digamos, como el primer elemento. ¿Sí? ¿Qué tan grave es grave leve, levísima, bueno, levísima, leve, grave ordinaria, grave especial, gravísima? Ahí hay digamos, hay varias teorías o varias clasificaciones de la gravedad. Nosotros por lo general utilizamos la levísima, la leve, la grave ordinaria y la grave especial. ¿Sí? Cuando se determina primero la gravedad, después la ley nos pide una serie de elementos. Las circunstancias de modo, tiempo y lugar, la reincidencia, si la conducta produjo algún beneficio económico, en fin. Hay toda una serie de elementos que se tienen que analizar, que la autoridad tiene que desglosar, ¿sí? En este caso la sala especializada cuando valora, o el caso del INE en otros procedimientos de los que conoce, con esto se analizan estos elementos y es cuando se llega a escoger la sanción, ¿sí? Porque recordemos que tenemos, dependiendo del ilícito, tenemos una serie de sanciones que podemos imponer, desde la amonestación, en algunos casos hay multa, pérdida de candidatura, negativa de registro, cancelación de registro, en fin, dependiendo del sujeto activo de la infracción, puede haber distintas sanciones, ¿no? Entonces, de una vez que se ha analizado todos estos puntos, entonces ya el órgano jurisdiccional emite o escoge cuál sanción.
Ahora, tenemos también que recordar que no hay un modelo, por así decirlo, un modelo matemático en el que nosotros incorporáramos una serie de variables y nos diera, pues a este hay que ponerle 50 pesos y a este otro 2,000 pesos y así, ¿no? A final de cuentas, hay un nivel discrecional de valoración donde el autor y el operador jurídico puede escoger entre una sanción, por eso las sanciones tienen una serie de máximos y mínimos, pero y sobre todo va a depender mucho del bien jurídico tutelado. Si no es lo mismo haber pautado un promocional, digamos, de estas características, por ejemplo, a uno que haga referencia a violencia política de género. Yo creo que sería mucho más el bien jurídico tutelado por la relevancia de las condiciones en las que se desarrolla la participación política de las mujeres, habría que ser mucho más ejemplares y una sanción mucho más severa en este tipo de casos, ¿no? Entonces, hay varios criterios donde la sala superior y la sala especializada han señalado cómo se debe hacer la individualización de las sanciones, desarrollando una serie de elementos que vienen en la propia ley y que también están desarrollados a través de criterios jurisprudenciales. Tenemos, Rodrigo, las dos preguntas pendientes antes de continuar de Santiago Jesús Chablé, que no sé si creo que ahí. creo que sí bueno, yo traté de incorporarlas en la plática porque estaban relacionadas. No sé si Jesús nos diga Abrimos el si micrófono, le faltó por favor, a Jesús Chablé para ver si hay alguna duda con relación a sus preguntas. Adelante. Gracias. Nada más me quedó una duda con respecto entonces al sentido, a la segunda pregunta. Si se hubiera justificado propiamente un nexo causal entre el mensaje y cómo se transmitió, ¿podría haber cambiado el sentido de la sentencia, que se sustentara propiamente el discurso? Claro. Sí, precisamente esa es la idea que nosotros planteamos y dejamos abierta. Por eso en la sentencia decimos que debe hacerse un análisis casuístico. Si en este caso, no veo cómo, pero si en este caso, de alguna forma, el promocional nos diera más información, o sea, que eso es lo relevante, que eso es lo que decimos, por eso el nexo causal es qué tengo y cómo me afecta en la función. Entonces, si el partido, al exponer su promocional, hubiera justificado, decir, miren, lo que pasa es que pues, por su enfermedad no va a poder hacer tal cosa o no va a poder ir a hacer una visita a la sierra, no sé, digo, estoy especulando, ¿no? Si se hubieran dado ese tipo de cuestiones, incluso el análisis, no sé si hubiéramos llegado a un resultado distinto, pero el análisis hubiera sido muy distinto. ¿Sí? Aquí el problema es que fue una afirmación en blanco y negro. Enfermo no gobierna, punto. No hay más información, no hay más datos, no hay más justificación, no hay nada. ¿Sí? Entonces sí necesitamos, quienes diseñan la comunicación política, y si quieren utilizar digamos, es un camino resbaloso. Sí, o sea, sí tiene que estar muy justificado, porque por eso decíamos, y por eso es importante el tema de las categorías sospechosas, porque aún con una justificación o una aparente justificación, dado que puede estar inmiscuido un acto de discriminación, entonces nuestro análisis de todos modos va a ser estricto. O sea, el estándar al que te voy a someter tu propaganda no va a ser cualquier análisis. ¿Por qué? Porque es mejor sancionar cuando está de por medio un acto de discriminación que dejar viva una cuestión de ese tipo. Pero sí, en algún caso que se utilice y se justifique suficientemente la forma en que es relevante para el público, para el electorado, que yo sepa que un candidato tiene una enfermedad y que eso lo hace sujeto de una posible imposibilidad, entonces pudiéramos hablar de una sanción distinta. O de que no existe incluso sanción. Continuamos. José Luis Hernández comenta, si en un medio de impugnación se advierten hechos que pueden ser objeto de una queja o denuncia, los tribunales locales o las salas regionales, en este caso, de uso indebido de la pauta en radio y televisión, pueden remitirlo de oficio a la autoridad competente, ya sea un OCLE o al INE, o es necesario que sea petición de parte. A ver, la mayoría de las legislaciones en materia de responsabilidades
establecen la obligación de todo funcionario público que tenga conocimiento de la comisión de una infracción, incluso de un delito, dar vista a las autoridades competentes para la sanción correspondiente. Entonces, sí, si durante la tramitación de un medio de impugnación, vamos a suponer de la impugnación de una elección, nos damos cuenta que hubo algún tipo de irregularidad, exceso de gastos de campaña, cualquier cuestión que se advierta claramente del expediente, sí es posible que las salas del tribunal, y es más, cualquier servidor público, aunque no sea funcionario electoral, estaría obligado a dar vista a las autoridades competentes para que se iniciaran los procedimientos sancionadores. Incluso nosotros, por ejemplo, en el caso que les platicaba hace rato de Bonilla, de esta expresión donde acusó al gobernador de tener autismo, al ex gobernador de Baja California, la cuestión, la Sala Superior determinó que no era materia electoral, pero como advertíamos que sí podía haber habido un acto de discriminación en contra de las personas que sufrían del espectro autista, se determinó dar vista a la CONAPRED para que la CONAPRED desarrollara los procedimientos que considerara conforme a su legislación y fueran ellos quienes estudiaran el caso. Entonces sí suceden este tipo sí se dan este tipo de vistas. Rodolfo Donaldo Vázquez habla devenido de lo que explica sobre el derecho administrativo sancionador. En el caso que se estudia, ¿existen agravantes que se toman en cuenta en los procedimientos especiales sancionadores? Sí hay algunos, como tal, del derivado del derecho penal, en el derecho penal sabemos que hay una serie de consideraciones, si no mal recuerdo, yo no soy especialista en penal, pero de lo que me acuerdo de mis clases de penal estaba el tema de la alevosía, la ventaja, la premeditación, que eran elementos, o bueno, hasta donde yo me quedé, que eran elementos que agravaban la comisión del delito. En materia electoral, por ejemplo, una de las agravantes es la reincidencia. Es muy común que, por ejemplo, algunos, cuando vienen a reclamar alguna sanción, y creo que fue en este caso, dicen, oye, es que no tomó en cuenta la sala especializada que yo no soy reincidente. Entonces me debió haber impuesto una sanción más baja. No, a ver, espérate. La reincidencia es agravante, no es atenuante. ¿Sí? O sea, ahí para que lo tengan siempre muy... O sea, el hecho de que de que sea la primera vez que cometo un ilícito, no quiere decir que me la van a poner más barata, sino que no me la van a dejar tan cara, más bien es eso. ¿Sí? La reincidencia, por ejemplo, es un agravante en la comisión del delito, del ilícito administrativo. Sí. Hay varios comentarios. ¿Cuáles son los bienes jurídicos tutelados que protegen los procedimientos especiales sancionadores? Bueno, a ver, el bien jurídico tutelado por excelencia, por así decirlo, es sobre todo la equidad en la contienda. ¿Sí? Es el bien jurídico fundamental que se tutela en este tipo de procedimientos. Pero también, por ejemplo, en el caso de la propaganda negra o en el caso de la propaganda sucia, pues también hay una tutela pues de la honra, del prestigio de las personas o de los candidatos o de los aspirantes. Pero fundamentalmente el derecho electoral gira en torno a la equidad en la contienda y a los principios que rigen los procedimientos electorales. Y también, y muy importante, a los principios del voto, un voto libre, auténtico, informado, ¿sí? Porque no puede haber, les decía yo hace rato, el voto no puede ser libre si yo no cuento con información suficiente que me permita tomar una decisión adecuada, porque si no, entonces tomo una decisión a ciegas. Pues prácticamente un volado. Si yo no sé cuáles son los antecedentes, las propuestas, en fin, etcétera, ¿sí? O si me dejo llevar por una serie de expresiones o de mentiras o de fake news que se difunden en redes sociales, en medios de comunicación, etcétera, pues también va a ser una decisión sesgada. ¿Sí? Entonces, estos son fundamentalmente los bienes jurídicos que se tutelan.
Bueno, de las últimas preguntas que están llegando, desde su experiencia, ¿cree que los procedimientos especiales sancionadores puedan llegar a desarrollarse como juicios orales? A ver, es lo que, gracias por la pregunta, porque es un poco lo que yo decía. Yo creo que sí. De hecho, tenemos un principio de oralidad en el procedimiento especial sancionador, bueno, en los dos, en el ordinario y en el especial, que es en la audiencia de alegatos, pero nunca se lleva a cabo. Nunca se lleva a cabo. O sea, llegan todo mundo con su USB y su escrito y le ceden el uso de la palabra y órale, ahí está mi escrito y ahí están mis alegatos, ¿no? O sea, en realidad se suponía que la audiencia de alegatos, de desahogo de pruebas y alegatos, era una audiencia oral y se volvió nuevamente escrita. ¿Sí? Yo creo que el principio de oralidad, como se ha implementado, por ejemplo, en los procesos penales, algunos amigos que llevan penal me han platicado que hay abogados litigantes a los que no les gusta hablar en público, que es una de las grandes objeciones, más que de fondo, es porque no les gusta pararse enfrente de alguien y hablar, o ministerios públicos que llegan y quieren presentar sus alegatos por escrito. Y hay jueces que les dicen no, pues por lo menos léalos o haga algo. ¿Por qué? Porque la idea es un procedimiento verdaderamente oral. Entonces yo creo que sí podríamos caminar y podría ser el primer, digamos, una prueba piloto a través de los procedimientos sancionadores. Por ejemplo, en el caso de las medidas cautelares, que tuviéramos una audiencia de medidas cautelares, ¿sí? Donde oralmente yo llegara y expusiera y el partido denunciado viniera y dijera, pues, ¿por qué no es? Y en ese momento diéramos mucho más efectividad y la Comisión de Quejas y Denuncias en ese momento dictara las medidas que consideraran. O sea, conceder o negar las medidas cautelares y no esperar toda esta tramitología y hacer el escritito y demás, que a veces lleva bastante tiempo. Yo creo que sí podríamos caminar hacia la oralidad en los procedimientos sancionadores. Los medios de impugnación en materia electoral quizá habría que precisarlos más, habría que reflexionarlos más, porque tienen una naturaleza distinta de los procedimientos sancionadores. Pues hemos concluido, Rodrigo, con las preguntas de todos los participantes. Y bueno, no sé si tengas, aparte, que quieras abundar en algún comentario extraordinario antes de que cerremos el taller. No, pues agradecerles muchísimo a ustedes, a la Dirección General, a la doctora, la invitación, a los magistrados por la organización y magistradas por la organización de este tipo de eventos, a las 155 personas, o sea, quiere decir que aumentamos 133, quiere decir que no se fueron, luego eso pasa que ya al final se van yendo, o sea, afortunadamente logramos mantenerlos interesados, ojalá que así haya sido. Y pues quedamos a sus órdenes. La idea de estos foros, como señalaba la doctora al inicio, pues es acercar la justicia electoral a la ciudadanía, más allá de los especialistas y de la gente que está dedicada de tiempo completo a esto, sino también porque a final de cuentas es una justicia que impacta en nuestra vida diaria. Uno puede pensar que lo electoral está alejado de la sociedad, pero no, porque nuestra justicia electoral es precisamente la que revisa a las autoridades que nos van o que revisa la forma en que se eligen las autoridades que nos van a gobernar. Entonces es, creo yo, muy importante este tipo de foros, de talleres que nos acerquen a la sociedad y que vean pues el trabajo que realizamos nosotros en esta institución. Muchas gracias por sus preguntas, por sus comentarios y bueno, pues no me queda más que agregar. Agradecemos a Rodrigo Escobar Garduño, nuestro ponente. Estupenda la plática del taller. Gracias, Rodrigo. Gracias al magistrado Indalfer Infante González. Eres parte de su ponencia, por sumarse a este proyecto. Y bueno, pues de parte del magistrado presidente Felipe Alfredo Fuentes Barrera, de las magistradas y los magistrados que conforman el Pleno de la Sala Superior de este Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, les damos las gracias por su participación. Todos los que solicitaron su presentación se les hará llegar por medio de correo electrónico, asimismo su constancia, y gracias por su tiempo. Estará este programa disponible en YouTube por la tarde, así es que si quieren volver a ver
El taller estará disponible en la página de YouTube del Tribunal Electoral del Poder Judicial. Gracias a todos. Gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Hasta luego.